¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a la clásica transmisión de las 4 de la tarde. Como siempre es un gusto saludarlos y bueno, vamos empezando directamente con el tema que tenemos el día de hoy, que tiene que ver con un negocio bastante gordo, un negocio bastante grueso, pero también bastante turbio, bastante oscuro y que se manejan en los trenes de Grupo México. Y si le queremos poner nombre y apellido, pues en los trenes de la REA, pero resulta, y fíjense hasta dónde va todo este tema, porque déjenme decirles que ahora se está descubriendo que Claudio X, fíjense bien, Claudio X también es de los dueños y de los que maneja Grupo México. Este Grupo México que, como lo veníamos comentando desde la semana pasada, el presidente envió a la Marina de nuestro país para poder tomar esta concesión que sin lugar a dudas está volviendo de nueva cuenta a nuestro país luego de que la habían prácticamente malbaratado en los anteriores gobiernos. Bueno, pues ahora que la Marina ha estado en ese tema, ahora que la Marina está custodiando este tramo donde va a pasar el Tren Maya, ahí en Ferrosur, bueno, pues resulta que acaban de descubrir que se mueve, ¿sí? Que acarrean cosas, que acarrean, ustedes saben, cargamentos ahí un poquito de dudosa procedencia en esos trenes de Ferromex, ¿sí? Ojo con eso, porque ya la semana pasada habíamos visto cómo este señor muy X era uno de los que había participado en la liberación de Joaquín en tiempos de Peña Nieto para lograr privatizar la educación. Todo se había conjuntado para que pudieran liberar a este hombre y al mismo tiempo aprovechar la coyuntura para poder echar a andar la reforma educativa. Entonces la cosa está bastante fuerte, todo lo que tenemos hoy está sumamente fuerte, es algo, una información que no van a ver en ningún otro medio por todo lo que hay alrededor de este tema. Así que vamos empezando con la información de una vez para poder antes de que nos saque la transmisión, porque luego ya ven que a esta plataforma no le gusta cuando exhibimos los negocios turbios de toda esta gente. Entonces, bueno, las expropiaciones van a continuar. Si se fijan, el gobierno del presidente López Obrador ayer expropió terrenos del Estado de México para de alguna manera ampliar el tren suburbano que va a llevar directamente al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿sí? Y esto para que hagan menor tiempo las personas que lleguen tanto al aeropuerto como los que vayan al aeropuerto. Estas concesiones están ahí en Tultitlán, Tultepec y Nextralpan para que el tren suburbano pueda llegar al aeropuerto internacional de Felipe Ángeles. O sea, esto no crean que se acabó. O sea, en las, digamos, tomas por parte del gobierno federal van a continuar. Y ni siquiera, para que ni siquiera empiecen a decir que México, que el presidente López Obrador es un prepotente, que el presidente nada más se la pasa expropiando. No, señores, no, señores, simplemente está recuperando lo que al Estado mexicano le pertenece. Y aparte, como les decía ayer, la expropiación es algo que está en la Constitución desde mucho antes que cualquiera de nosotros naciéramos. Y aparte está la ley de expropiaciones. No es algo que, uy, es algo que no contempla la ley y el presidente se lo está quedando. No, es algo que ya se contempla en la ley y que está perfectamente regulado. Bueno, entonces aquí está todo este tema. Y también, ahora con lo de la REA, al que le mandaron la Marina allá a Ferrosur, está queriendo tantear las aguas, está tratando de chantajear al presidente, pues queriéndose echar para atrás con la compra de Banamex, ¿sí? Ayer justamente mandó a López Dóriga y a otro columnista precisamente a hablar sobre de que él se estaba echando para atrás, que porque supuestamente no tenía
ninguna seguridad de que tampoco le iban a quitar Banamex y que si era así, él así no jugaba. Entonces, fíjense lo que hizo este fulano. Pues obviamente, si no compraban Banamex, el presidente dijo, ah, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar nosotros Banamex y quizá vamos a poner más sucursales del Banco del Bienestar. Así de sencillo, así de simple. No dependemos de que la REA nos haga el favor, porque así lo ven ellos como un favor, de comprar Banamex. El gobierno lo compraría y tan tan, se acabó. Entonces, ¿qué hizo la REA? Mandó un comunicado a través de Grupo México diciendo, no es cierto, nosotros sí seguimos en la disposición de seguir comprando Banamex. Y es que ellos necesitan forzosamente un banco, hablando concretamente de Banamex, necesitan un banco para poder mover capitales turbios de dudosa procedencia. Para eso necesitan forzosamente ese banco. Entonces, fíjense lo que dijo el presidente López Obrador al respecto. Pongan mucha atención. ¿Qué pasa ayer en la tarde? Sale un Twitter. ¿No lo pones? Lo ha de haber sacado López Dóriga o Ferriz de Con. A ver, ponlo así. Y lo reprodujeron todos nuestros adversarios. Todos los voceros y achichincles del bloque conservador. Pero van a ver lo que dice el Twitter. Que ya no iba a comprar el Grupo México Banamex. Pues según esto, porque no hay seguridad jurídica en México. Mire, se desiste de la compra porque dijo, no voy a pagar 7,000 millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. ¿Quién? Esa frase no. No, ya después se supo que es una mentira. Pero yo hasta me alegré porque, bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. ¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex? Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen 7,000, tienen que pagar como 2,000 o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240,000 millones de pesos. Este banco ha de haber ganado como unos, por ahí debe estar el dato. Y como lo están vendiendo es de los que menos ganó, pero ha de haber ganado como 8 o 10,000 millones. A ver si nos los mandan el dato. Pero, ¿por qué sería importante? Bueno, porque se protege a los trabajadores del banco. Este es un banco como lo era Mexicana de Aviación,
porque ahorita quiero hablar de eso. Banco Nacional de México. Y en la privatización se lo llevaron a Citigroup, a Estados Unidos. O sea, se convirtió en banco extranjero. Pero imagínense cuánto dinero maneja el gobierno en los bancos. Y recuerden que en su momento Banamex fue señalado por haberle prestado una isla a Vicente Fox para que se hubiera ido a descansar y vacacionar. Y en esa isla, ¿qué es lo que hacían? Por ahí debo tener la columna, si no ahorita más, en un momento más se las puedo mostrar. En esa isla hay, está documentado que llegaban avionetas, sí, ya saben ustedes de qué mercancía, y ahí las descargaban, ahí nadie los veía, y después se la llevaban y la llevaban por todo el territorio nacional, obviamente con la complacencia del gobierno. Entonces, esto por una parte, para que vayamos poniendo en contexto por qué le interesa a la REA, ¿sí? El tener ese banco, el por qué ser el nuevo dueño de Banamex, y también para poner en contexto qué es lo que hacen. Y ahorita se van ustedes a sorprender con la información que les voy a presentar en unos momentos, porque verdaderamente pues es algo que a cualquiera lo sorprendería. Y aquí está, fíjense. Como ya lo comentamos el día de ayer, la REA estaba extorsionando al presidente López Obrador con que le diera, exigiendo 9.500 millones de pesos por regresar los 120 kilómetros de vías férreas que son propiedad de la nación. O sea, ya el señor se quería dueño, ya hasta había ido a Palacio Nacional a exigir la semana pasada esa cantidad, el presidente lo recibió, y ahí, después de esa reunión, donde el presidente obviamente rechazó el hecho de que le estuviera exigiendo esa cantidad de dinero, el presidente dijo, bueno, últimamente esa cantidad, o mejor dicho, esa región donde está esta ruta, donde están estas vías, son de la nación. ¿Por qué le tenemos que pagar más de 9.000 millones de pesos a ese señor? Mejor, en todo caso, hay que recuperarlas para la nación. No nos vamos a dejar. Entonces, fíjense lo que se va descubriendo en estos momentos, y es lo siguiente. Cuando hacen la investigación para ver quiénes son los integrantes del Consejo de Administración de Grupo México, nos encontramos con que entre los principales está Claudio X González Laporte como consejero propietario independiente. Está Emilio Carrillo Gamboa, consejero propietario independiente, también este señor es priista. Fernando Ruiz Sagún, Rolando Vega Sáenz, y más arriba Carlos Rojas Mota Velasco, todos ellos como consejero propietario independiente. O sea, todos son parte del Consejo de Administración de Grupo México, y ahora entendemos el por qué Claudio estaba detrás de todo este estilo y afloja de la negociación. Ahora entendemos por qué están en esta campaña en contra del presidente del Tren Maya. Ahora entendemos todo, y la REA muy probablemente sea el simple prestanombres de la familia de Claudio para que ellos sigan siendo la mano que mece la cuna. Pero ¿qué les parece este dato? Ahora, ya descubrimos que Claudio es parte del Grupo México, ¿no? El de los trenes. Y resulta, fíjense bien, que la empresa Ferromex, ¿sí?, a la que se le regaló toda la concesión ferroviaria de nuestro país, en su momento se le investigó precisamente por montar gente mala vida en ese negocio y por llevar cargas en esos vagones que obviamente son de dudosa procedencia. Sí, fíjense, esto es algo que nadie había visto ni en la televisión, menos en la televisión obviamente, porque Claudio X, acuérdense, es parte de Televisa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice, autoridades de México y de Estados Unidos, dice aquí, han decomisado toneladas en patios y vagones de Ferromex
y de su socia estadounidense Union Pacific. Pese a las incautaciones, ese trasiego no tiene freno debido en parte a la falta de protocolos de seguridad de la empresa, propiedad de Grupo México Transportes. Luego dice, y de convenios de colaboración con instancias federales. La agencia que regula el transporte ferroviario en nuestro país considera el robo y el vandalismo como advertencias, no así a los grupos de la delincuencia, que representa un reto para la compañía que el 1 de noviembre pretende cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Obviamente esta noticia en su momento solamente salió en proceso. Dice, el 24 de marzo de 2006, un grupo de personas movió 400 kilos de una camioneta blanca a un vagón de tren en un patio propiedad de Ferrocarril Mexicano, Ferromex entre paréntesis, en Hermosillo. Al conductor de la pick-up que transportó hasta las instalaciones de la ferroviaria, le dijeron que la carga era solo de ropa. Él nunca se bajó del vehículo y no pudo identificar si los que cargaron los paquetes eran guardias de seguridad. En la bitácora de entrada redactada por los custodios no está registrada la camioneta. Como evidencia del delito está un sello de seguridad que apareció roto y tirado a 150 metros de la entrada del patio de Ferromex, justo debajo del vagón. Fue sustituido por un sello nuevo, pero ese cambio de precintos no fue registrado en ninguna bitácora. Los guardias aseguran que no estaban autorizados para romper el sello nuevo por ser material fiscal, por lo que el vagón permaneció cerrado con la sustancia oculta en su interior. El tren iba para Nogales, Sonora, para después cruzar la frontera con Estados Unidos, según el expediente judicial del caso obtenido por el proyecto periodístico Rinde Cuentas. A las 11 de la noche de ese 24 de marzo, agentes del Ministerio Público Federal detuvieron a 8 guardias y al chofer. También aseguraron el tren y la mercancía. Han pasado 11 años y 7 meses de ese hecho y las cosas no han cambiado mucho dentro de los patios y trenes de Ferromex. La delincuencia sigue utilizando los vagones de la empresa para enviar mercancía a Estados Unidos. Por ejemplo, en octubre de 2016 fueron hallados casi 100 kilos en un carro de la misma compañía, de acuerdo con una respuesta de la PGR, bueno, la entonces PGR. De hecho, un poco más de una década, autoridades de México y Estados Unidos decomisaron más de 5,000 kilos en patios y trenes propiedad de Ferromex y de su socia estadounidense Union Pacific, según un conteo realizado por Rinde Cuentas mediante monitoreo de medios y solicitudes de transparencia. Entonces, ¿qué les parece todo lo que digo? Y es un reportaje bastante extenso. No nos alcanzaría, obviamente, la transmisión para poder, pues, obviamente, exhibir todo lo que hace Claudio X en esos trenes. Pero, fíjense, y como dice un comentario de Miguel Ortega, es solo la puntita, así es. La puntita del iceberg es esto que estamos ahorita descubriendo, pero hay más. Vamos con calma, vamos con paciencia para que lo podamos descubrir todos al mismo tiempo. Ya vimos aquí lo que hacen en los trenes de Ferromex y por qué están tan reacios a que les quiten esa concesión, porque para ellos es fundamental. El banco también es fundamental para poder blanquear los recursos. Es fundamental todo esto. Entonces, también resulta que, como ustedes recordarán, con las famosas camionetas de Televisa, que fueron incautadas en Nicaragua, pues hay que recordar que ahí llevaban el dinero. Televisa y las camionetas con 9.2 millones de dólares, que la gente que detuvieron en aquel momento, los sospechosos que iban manejando esas camionetas, hay que recordar que dijeron que trabajaban para Televisa. Incluso las camionetas estaban rotuladas con los sellos de Televisa. Incluso hasta ellos dijeron que les permitieran un poquito de tiempo porque le iban a llamar al jefe, y en ese momento era Claudio X González. Dice, fue durante las investigaciones que salió el nombre del entonces vicepresidente corporativo de Televisa y presidente de la Organización Civil Mexicanos Primero, Claudio X, según el testimonio del teniente Jorge Isaac, quien dirigió la investigación de los mexicanos que en un principio declararon ser trabajadores de la empresa. La líder del grupo, Raquel Alatorre, dijo que Claudio X era su jefe y que lo llamaría. De acuerdo a testigos en Nicaragua, Raquel Alatorre llamaba a un número telefónico de México y decía comunicarse con su jefe Claudio X. Y el nombre de Claudio X estaba justamente registrado en la agenda telefónica de Alatorre.
Pero él no fue el único, ya ven que también López Dóriga y Amador Narcia eran los que seguían. Dijeron, ay, no encuentro a Claudio X, no me contesta. Pues claro, no le iba a contestar, pero déjeme llamarle a otros jefes que tengo. Y le empezó a llamar a López Dóriga y le empezó a llamar a Amador Narcia, pero ellos ya sabían que no tenían que contestar en ese momento, porque era algo bastante serio. Y fíjense quiénes son los socios de Claudio X González y que son los principales beneficiados de que le lleven su mercancía en los trenes de Ferromex. Pues también, vean ahí, revelan, esto fue de la semana pasada y ahora ya atamos cabos. Dice Claudio X González revela que fuga de Joaquín le ayudó a la reforma educativa de Peña Nieto. El empresario reveló ante empresarios cómo la fuga en 2016 presuntamente ayudó a la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Qué pasaba en 2016 de aquel año? Bueno, aparte de que ya se había fugado este hombre, estaba la reforma educativa a punto de ser aprobada. Y obviamente había resistencias. Había maestros en las calles, había gente que no quería que la reforma educativa saliera adelante, porque eso significaba la privatización de la educación, y mismo de lo cual Claudio X se iba a beneficiar, sus empresas iban a beneficiarse de la privatización de la educación en México. Entonces, como la gente estaba muy harta de lo que estaban pasando, como la gente estaba saliendo a las calles, se estaba asustando un poco Peña Nieto, ya no estaba tan seguro de echar a andar esa reforma educativa, ya no estaba seguro, estaba dubitativo, pero Claudio se le ocurrió un plan, y ahí fue donde ayudó, pagó una cantidad importante para poder liberar a este hombre y decir, bueno, ya se le liberó, anda de fuga, y esto, ¿qué va a pasar? Pues que la gente, la que le vale gorro la reforma educativa, pues ahora también empiece a apoyar a los que están en contra de la reforma educativa, a los que andan en la calle, porque la gente está decepcionada de que se les hubiera ido este hombre, ¿no? Que se les hubiera ido Joaquín y todo, y van a empezar también a levantarse contra Peña Nieto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pensó Claudio X y se lo dijo a Peña Nieto. Manda a tu ejército a poner en cintura a los maestros, a la gente que anda en las calles manifestándose en contra de la reforma educativa. Mándalos para que así des un golpe de autoridad y de esa manera te veas fuerte y de esa manera también vean que ese mismo ejército va a ir contra Joaquín y lo va a volver a encerrar. Y así, Claudio X ganó, tenía ya a su socio afuera, lo había liberado, ya le estaba ayudando otra vez a llevar cosas en el tren, y también, por otro lado, ya había garantizado que la reforma educativa se echara a andar y así privatizar y consumar la privatización de la educación en México. Y eso él mismo lo dijo en una reunión con empresarios, donde él, de viva voz, dijo que la fuga de Joaquín en 2015 del altiplano provocó una respuesta del gobierno contra líderes magisteriales a quienes encerró y a quienes los desapareció en muchos casos, y también explicó que su asociación presentó una denuncia contra esos líderes sindicales en Oaxaca y Michoacán con el fin de forzar al gobierno federal a atender a esos estados por ser los polos de resistencia a la reforma educativa. Ante la polémica que provocó la fuga, el empresario aseguró que el gobierno de Peña Nieto se vio forzado a actuar para mostrar su capacidad y fuerza, por lo que se fueron contra los líderes sindicales denunciados por él. También reveló que tenía comunicación cercana con el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien un día antes le avisó que la reforma educativa sería aprobada tras la fuga. Entonces, vemos cómo finalmente le combinó todo esto. Él salió ganando por todas partes y ahí incrementó su fortuna de manera exponencial durante ese periodo. Entonces, vemos finalmente cómo fue un gran acierto que el presidente pudiera, evidentemente, tomar esa concesión, por llamarlo de alguna manera, que ahorita la están tratando de vender como una expropiación, por así decirlo, cuando en realidad simplemente se está devolviendo al país lo que nos quitaron, ¿no? Que fue la vía férrea. Ahora ya no nos permiten seguir con lo del Tren Maya, porque esta gente sigue necia o se sienten propietarios, cuando en realidad nunca fue de ellos esa vía férrea, ¿no? Y todavía exigiendo 9,000
500 millones de pesos por esto, ¿no? Entonces vamos a ver y recordar qué fue lo que dijo Claudio en cuanto a este tema. Sobre el Chapo Guzmán. Ya les dije, ya les hablé de datos, aquí estoy de bocón. El parteaguas, queridos amigos, es el Chapo. Se les va el Chapo. Se les va el Chapo. Y entonces sí, se va a acabar el mundo. Se viene abajo esto. No, ahora sí traemos cero legitimidad. Ahora sí no traemos nada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que arriesgar, tenemos que en algún lugar mostrar capacidad de gobierno, legitimidad, fuerza, nos tenemos que mostrar en algún lado. ¿Pues dónde? Pues ni modo, Oaxaca. Así fue, así fue. Yo ahí sí estaba cercano leyendo las cosas. Todavía me habló Aurelio la noche anterior para decirme, mañana entramos. Y va a ser así, y así, y así, y así, y así. El parteaguas. Ahí se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. Se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. Y así es como les digo, duplicó su fortuna este fulano, innombrable, para mi gusto, completamente innombrable, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está lo que vemos, ¿no? Esta situación, ¿no? De los trenes y cómo hacen sus cosas. Ahora que la Marina ha estado ahí, bueno, pues evidentemente esta cuestión pues se descubrió y ahora habrá que empezar con las denuncias penales completamente, a llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque no se puede confiar en que uno se va a subir a un tren y resulta que ese tren va cargado, igual que los aviones de Aeroméxico con Calderón, ¿no? Igual que el aeropuerto Benito Juárez, que lo utilizaban para eso mismo, igual que el aeropuerto de Toluca, igual que las aduanas, igual que los puertos que ha hecho el presidente, mandar al ejército, a la marina, a que controlen, a que puedan evidentemente operar estas aduanas, estos puertos, estos aeropuertos, para frenar todo lo que hacen y descomponen esta clase, ¿cómo le quisiera llamar? Esta clase oligarca de nuestro país que tanto daño nos hacen y que por eso pretenden y quieren regresar al poder, porque eso es para lo único que quieren regresar, para seguir haciendo sus tranzas, para seguir haciendo todas sus mañas, para querer hacer sus negocios, obviamente al amparo de la impunidad que les da el Poder Judicial y obviamente a la sombra del Poder Judicial, ¿no? De esta manera se puede resumir todo lo que les he dicho el día de hoy. Pero mientras tanto, llego ya al final de esta transmisión. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Nos vemos hasta la próxima.